Qué lindo sería que yo pueda saber en qué está gastando un político, en qué me está robando. Hay una oportunidad gigante de solventar problemas como la corrupción, la falta de bancarización. Y eso es donde esta tecnología está destinada a romper todas las barreras que existen. Ecuador es el primer país que tiene la posibilidad de tener acciones tokenizadas, porque todo está en blockchain. No hay nada físico, todo está desmaterializado a través de smart contracts. Que estas líneas de código tienen la misma validez y se pueden autoejecutar como un contrato físico. Y eso tiene validez legal en Ecuador. Y ese es un punto de Latinoamérica, porque blockchain no se aplica únicamente para criptos, con la capacidad que tiene blockchain de darte estándares más altos de ciberseguridad y transaccionabilidad. Es un poder transformador gigante. El día de hoy conversamos con Miguel Villegas, un abogado que está transformando el ámbito legal con su enfoque innovador en tecnología blockchain e inteligencia artificial. Esta charla, Miguel nos habla sobre cómo estas herramientas están revolucionando la economía y el sistema legal, y nos ofrecen una perspectiva fresca sobre el futuro de la descentralización. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, con ustedes, Miguel Villegas. Oye, amigo, qué gustazo conocerte. Justo conversábamos que nos conocimos en Quito, ¿no? Estábamos ahí los dos. Me pareció súper chévere porque tú me habías invitado a un evento de Ethereum Ecuador. Ajá, me contaste toda la gestión que estás haciendo y me parece fantástico. Siento que como que se desaceleró a un nivel de Ecuador el crecimiento que tenía la conversación de cripto. Y obviamente cuando vienen los bull markets, otra vez la gente empieza a hablar, ¿no? Es como súper cíclico todo, ¿no es cierto? Entonces, cuéntame más bien, ¿cuál es tu opinión? Verás, o sea, es un problema latente que ya se está dando y ya se da. O sea, un problema mundial que es identificar si eres un humano o un bot, loco. Ya, pero eso al ciudadano de calle, ¿crees que entienda eso? Porque claro, yo... ¿Cómo presento el video? Es de la siguiente forma. Como, oigan, me pagaron $30 por escanear mi iris. Ya. Y la gente dice... O sea, el comentario más recurrente fue, esta es la marca del demonio. A mí también me dice. Es como... Yo no sé cómo conecta a la gente esas cosas. Sí, loco. el 666. Sí, tal cual. La Biblia dice que es la marca y te marca. No, escuché ese comentario muchas veces. Ya, entonces... Esa es como la percepción de las personas más extremistas y conspiranoicas. Pero realmente, ¿para qué sirve? Obviamente es claro lo que tú acabas de decir. Es para discriminar a los seres humanos de los bots. El mejor ejemplo que me gusta dar es el tema del CAPTCHA. Ahora que llenas un formulario, inicias sesión en lugares, tratan de discriminar si eres un ser humano o una AI o lo que sea, ¿no es cierto? Esto es como llevarle al siguiente nivel, nada más. Exactamente, y problemas más profundos, por ejemplo, con el retail, Shopify. Hacen una alianza de un lanzamiento de unas zapatillas, de una camiseta. Ponen captchas, ponen que tengan estas cuentas Gmail, que tengan verificación de 2 pasos, todo eso ya se la hay. Entonces te compra una granja de 100,000 bots en Pakistán, en Irak, y luego te revenden en $30,000, $40,000. Nike, las marcas no se quedan con esa ganancia. Se queda un tercero que está aportando... Imagínate. No aporta valor, pero se queda con toda la ganancia. Y eso ya pasa. O sea, en los launch especiales de marcas únicas pasa todos los días. Entonces, ¿qué aseguras? Es que puedas identificar que al menos son humanos. Y es más difícil mantener una red de 1,000 humanos que de 1,000 bots. ¿Has visto las granjas de... ¿Las de bots? Sí. Es una locura. He visto videos en TikTok cómo se viralizan estas... Son como estos paneles que están conectados a un montón de celulares, ¿no? A fuentes de poder. Exactamente. Y están como haciendo... Están con una pequeña latencia entre el uno y el otro. Sí. Y están haciendo lo mismo como en espejo. Es una locura. A ver, ¿cuál es el problema? Para mí, el mejor enfoque que hubo para tratar de solucionar esto fue lo que hizo Elon, ¿no? Dijo, bueno, realmente, ¿qué porcentaje de ex Twitter ahora X claro. Es como son seres humanos o usuarios? Y eso es súper difícil concebir como un ser humano. Como entender que entras a redes sociales y te botan un montón de hate y dices, bueno, ¿estos son seres humanos o no son? ¿Y qué no es un ser humano? Es un celular y es justo lo que tú acabas de decir. Son granjas de bots. Exactamente. Y como ya están potenciadas con la inteligencia artificial, ellos ya interpretan, hacen imágenes, ponen comentarios, cometen faltas de ortografía para que piensen que son una persona. Sí, es una locura. De hecho, hay un artículo súper interesante que leí que a veces están en servidores peleando entre bots. O sea, como los bots de un partido con los de otro partido se encuentran y empiezan a pelear. Y es un hilo infinito, donde empiezan a divagar y llegan a alucinar a un punto que empiezan a hablar de la existencia de Dios, loco. O sea, y alucinan tanto de lo que era su objetivo y se quedan así, consumiendo datos, generando contenido que... Una locura. Y he visto también que a veces estas faltas de ortografía también se convierten en... O sea, como que se va agravando
y se convierten en alucinaciones y desarrollan como su propio lenguaje. Y luego nadie entiende qué están hablando. Y eso sí. Esos. Sí. Y es chévere encontrar este hilo de cómo empiezan a hablar de Dios, de interpretaciones de Dios, de la religión. Una locura, loco. Entonces ese es el problema que intento solucionar. Y ya lo estamos viviendo, simplemente que la gente todavía no lo siente como un problema, pero cuando les llegue a ellos van a ver que... Cuando les llegue Hate van a ver que es importante identificar si eres un humano o un bot. Claro, eres una persona importante, das unas declaraciones y de pronto de la noche a la mañana te empieza a botar mucho hate. Mientras los años pasan, cada vez más probable que sea un bot, ¿no es cierto? A ver, otro ejemplo que podríamos dar es como el Face ID, ¿no? Para abrir la banca del banco X. Es igualito, pero esta es la versión que 3.4.0, ¿no es cierto? Es la evolución. Ahora, ¿cómo le ves? ¿Cuál es tu opinión sobre la transición hacia los métodos de autenticación? Ya existen métodos de autenticación biométricos que usan el iris, o sea... Te digo, ya existen en muchas agencias de seguridad en Estados Unidos, ya lo hacen por años, cuando te quedas viendo las camaritas. El tema es que ahora esta tecnología que la puedas tener al alcance de tu casa, en un barrio, en un centro de verificación, sí le hace ruido a la gente, ¿no? Porque... ¿Cómo llegó esta tecnología acá? Y es súper chévere porque como el proyecto es open source, puedes ver cómo funciona la tecnología, cómo funciona el código, qué está pasando, cómo verifica primero si eres un humano. Porque, ¿qué pasa con el Face ID? Hubo gente que lo logró romper con un maniquí. Imagínate. Entonces creó un maniquí tan parecido a ti. O los gemelos igual. Exactamente. No jala. Entonces... Si bien es muy preciso, no te da el nivel de certeza para tener temas bancarios, temas que manejas tu identidad personal. Entonces había que ir un pasito más allá. Y ese pasito más allá es justamente el iris, que es tan polémico, ¿no? El otro día me salió una noticia, no sé si la viste tú, que dice... Sam Altman ha estado regalando dinero sin decir que es él. ¿Algún titular así súper como al tipo extra? ¿Cuál es tu opinión sobre... No sé, como la parte de... Tu percepción sobre la parte económica de eso. Porque es como un medidor de el estatus del Ecuador. Vi que se viralizaron algunos videos de personas haciendo filas interminables por escanear su iris. Y seguramente muchos de esos son los que escribieron que es la marca del demonio. Pero ahí estaban haciendo fila. Totalmente. Mucha gente es la marca del demonio, pero están ahí. El tema es bien interesante porque nace justamente de que todos participen en el proyecto. El tema descentralizado, a veces las personas no cachan mucho qué es una comunidad descentralizada, cómo opera. Entonces es darte una participación, que esa participación tiene un valor monetario, pero no es que te están regalando plata desde mi perspectiva. Claro, no, justo, la gente lo vende como eso, exacto, lo tiende, pero y a su bolsillo llega platita. Pero más bien es justo ser parte de esta cadena descentralizada, que me parece súper interesante. Y es una técnica que bancos X ya lo están haciendo. O sea, yo conocí el otro día en Marketplace con un plan de referidos que la señora decía, te regalo $5. Créate una cuenta en tal cosa y te regalo $5 y por eso mándame uno. Entonces, esas son prácticas que suceden ya en la realidad ecuatoriana, suceden en todo el mundo para abaratar costos de marketing, ¿no? Tú sabes que es más fácil fidelizar a las personas, así que... a través de estrategias de pautaje o pelear con todos los grandes competidores. Entonces, es una estrategia también. Oye, pero esto y algunas otras cosas dan a entender la situación económica que está en el país y el mundo, ¿no? Porque para que la gente, tal vez por algo que no entienden, porque yo soy un ávido creyente de que la tecnología cripto es una de las herramientas que nos va a elevar como sociedad en el futuro. Pero... que la gente esté haciendo esto, o sea, es como que siento que lo está haciendo por las razones equivocadas, pero es por necesidad al final del día. ¿Cómo le ves a la economía de Ecuador? ¿Qué otro indicador o qué percepción tienes sobre esto tú? Es que hay un indicador gravísimo acá en el país, que es más o menos desde el anterior año, así estaba en 40% de gente que no está bancarizado. O sea, de gente que no tiene acceso a un servicio financiero, no tiene acceso a una cuenta de banco, no tiene acceso a crédito. ¿Cómo pagas tus cuentas en un banco? Entonces, justamente ahí entra la tecnología blockchain para ayudar a reducir estos costos de incluir a las personas en el sistema financiero. Entonces, es interesante que, a pesar de que parezca una cantidad pequeña o lo que ellos vean, pero ya le das una oportunidad a la persona de, ok, hago algo con mi tiempo, tengo una herramienta. Entonces, esa es la capacidad de blockchain de transformar todo, la capacidad de transaccionar.
No sé si viste esas estadísticas de las de mora, o sea, de gente que no está pagando sus créditos de consumo, microcréditos, está elevándose, ¿no? También eso habla mucho de la liquidez del país. Es impresionante. Ahora, tienes un pitch de negocios, ¿ya? Y tienes frente a ti un potencial inversionista, pero que probablemente no entienda mucho la parte cripto. ¿Ya? ¿Cómo le pitcheas a ese ciudadano de a pie o a esa persona que no tiene acceso a esta información de cripto sobre el futuro de las criptomonedas? ¿Con qué expones tu caso? Como te digo, yo siempre me voy a aportar valor a la cadena. Tú con blockchain logras a través de un smart contract eliminar todos los intermediarios que no te aportan valor a la cadena. Entonces, el pitch siempre yo lo hago enfocado al proceso. Entonces, es el proceso de cuánta gente vas eliminando que no tiene valor en la cadena para generar una rentabilidad. El enfoque que mucha gente le da de, oye, haz 60% invirtiendo acá, mete acá, es un enfoque más piramidal que ha existido en todos los mecanismos, no es solamente en cripto, ha existido en toda la humanidad, ofrecer renta, ofrecer servicios financieros o sobre cosas sin estar calificados. Pero la potencial de blockchain es que tú, un joven de 18 años, puede subirse un smart contract en una red de Ethereum y puede de verdad tener una lógica de un banco desde una línea de código. Entonces, ese es el potencial transformador y es donde yo siempre he enfocado a los inversionistas, a pesar de que no entiendan cripto, que entiendan cómo esta tecnología puede transformar toda la red de transaccionabilidad. Toda la red. Y tengo varios casos donde la he aplicado sin llegar a hablar de un criptoactivo como tal, sino enfocándote en la tecnología. ¿Puedes darme algún ejemplo para que la gente como que entienda? Claro, verás, hay un tema logístico ahorita que es el tema de las codicidades de los productos. ¿Cómo tú identificas cada lote de producto? Ponerte a mapear eso en un servidor normal. Eso te iba a decir. O sea, a ver, coloquialmente lo hacemos con la tinta o el láser que está impreso en un paquete. Multiplícale eso por N número y se vuelve un desmadre. Por N número en un servidor tuyo nunca vas a tener la liquidez para mantener esa infraestructura. Tú te apalancas de un smart contract, de una layer 2 suavito y tienes la capacidad de poder identificar cada línea del producto. Eso ya es una capacidad transformadora gigante en todas las líneas de supply chain, en infraestructura, en todo el tema de trazabilidad de productos que va creciendo, ¿no? O sea, blockchain no se aplica únicamente para criptos, lo que siempre le digo, empresas ya lo están usando, corporaciones financieras ya lo están usando por esta capacidad que tiene de darte estándares más altos de ciberseguridad y transaccionabilidad. Sabes que a mí lo que más me encanta del tema cripto es la descentralización. Cuando entendí, por ejemplo, todos los actos de corrupción que existen a todos los niveles, empresarial, gobierno, y me di cuenta que son individuos teniendo como una agenda, remando hacia su barco, hacia su familia y sus intereses propios. Y cómo el sistema falla para identificar estos actos que van fuera del sistema. Y un chico me explicaba súper bien y me decía, cripto es como que tenemos 1000 contadores en diferentes ciudades del país. Y un contador lo que hace es regresa a ver y lo único que hace es copiar la transacción del otro. Entonces, si uno de estos se equivoca, falla, es hackeado o quiere irse del país, salta la alarma y se reconoce que algo está mal, que está fallando. Entonces, eso es como la descentralización para mí, que me parece una locura. No, y es hermoso. Justamente en una charla que di en la San Francisco, yo les decía, ¿por qué no aplicamos no criptoactivos? La gente todavía no estamos preparados para transaccionar en criptoactivos. Pero las transacciones que pagamos de nuestros impuestos a través de blockchain. Qué lindo sería que yo pueda pagar al alcalde y saber en qué se está gastando, en la vía, en la escuela, en todo lo que está destinado a ser un político. Y al menos sé en qué me está robando, porque como todas las transacciones de tus impuestos van a una transacción que queda grabada, no sabes quién envía a quién, pero sí sabes en qué están gastando. Entonces, hay soluciones que se pueden hacer hermoso y ese es un punto de Latinoamérica que problemas que en países más desarrollados son como están viendo las cosas muy complicadas, un hilo muy fino. Acá hay una oportunidad gigante de solventar problemas como tú bien dices, la corrupción, la falta de bancarización, el tema de la trazabilidad. Y eso es donde esta tecnología tiene y está destinada a romper todas las barreras que existen. Claro, y hay un símil de eso en otras tecnologías como la inteligencia artificial. Nunca me voy a olvidar este debate que tuve hace unos años con mi viejo, cuando ya empecé a ver cómo estaba jalando todos estos datos Tesla, ¿no? Para generar su piloto automático.
Y yo le decía, viejo, imagínate, te pegas los tragos, te vas un día de farra, 3 de la mañana, no puedes manejar. Ya, estás en una ciudad donde no hay Uber. ¿Cómo regresas? Le digo. Dice, no, vaya, toca sacarla de MacGyver, me dice. Yo le digo, pucha, este man. Y le digo, ¿no te ha pasado que a veces estás cansado y te empiezas a dormir en una autopista? Y él hablaba de todos los sesgos y las dificultades que tenemos como seres humanos, ¿no? En serio, te distraes y hay un montón de cosas más. Yo le decía, imagínate un carro con N número de sensores, cámaras, entrenado con millones de datos durante casi una década. No, ¿tú en serio crees que vas a manejar mejor que esa cosa? Le digo. Y bueno, luego de muchos años de debate, ya entendió que la conducción a futuro va a ser un hobby. O sea, vas a manejar porque quieres, porque te distrae, porque es bueno para, no sé, para tu salud mental. Porque pero te no gusta la radio. Exacto. Pero no vas a tener que manejar. Entonces, ahí llegamos a la conclusión y conectando con el hilo anterior, que a veces sacarle en ciertos procesos al ser humano del medio hace que todo sea más transparente y que las cosas vayan como deben ir. Entonces, por eso me encanta este ejemplo, porque si vamos a cripto, es justamente hacerlo transparente, hacerlo descentralizado, que hace que las cosas funcionen como deberían, ¿no? Que me parece fantástico. No, y claro, este ejemplo que dices se traslada a todos. O sea, desde mi profesión, desde abogados, la gente dice... Pero los jueces se equivocan a cada rato. Y si metes inteligencia artificial que al menos califique las cosas rápidas, temas de divorcios, demandas de alimentos, que tiene congestionado al sistema. Pero cuando le das ese argumento, la gente dice, no, es que yo no quiero que una persona, un bot me evalúe. Claro. Pero si el sistema actual ya se equivoca, tiene un porcentaje de error, un margen de error altísimo, ¿por qué no intentamos mitigar ese margen de error con tecnologías que ya está pasando en varias partes del mundo? Se están implementando para casos chiquitos que a veces te toman 6, 7 meses y puedes llegar a instancias superiores que te tome años. Un caso muy pequeño de una deuda. Que puedas acceder a un sistema de justicia más eficiente. Pero es un debate muy ético dependiendo de las personas con las que te sientes. ¿Cómo te sientes? Quiero que esté un humano atrás. Se equivoque, pero sea un humano. Sí, entonces, yo creo que el batallar contra ese ego es sí, la gran problemática de estos próximos años. Oye, amigo, justo mencionaste que eres abogado, ¿ya? Porque súper interesante cómo empezamos a conversar de temas muy tecnológicos y la gente dijo, ¿qué? ¿Qué está ganando? ¿Abogado? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Así. Entonces, no sé si puedes comentarnos cómo es que un abogado como tú llega a meterse en temas tan tecnológicos como la inteligencia artificial y la blockchain. Es súper interesante. Yo siempre desde el colegio ya aprendí a programar un poquito, me daban clases y me gustaba, pero decidí estudiar sociales, cogí la universidad y justamente llega la pandemia cuando estaba en mis mejores años. ¿Y qué hacías en tu casa 12, 16 horas al día sin salir? Estaba en la computadora. Y dije, no, por aquí es de empezar a estudiar programación. Empecé... Cuando ya... Mientras tú estabas estudiando Derecho. Entonces me di cuenta ahí programando. Dije, oye, esto es interesante. Programar tu jueguito, programar tu función. Empezar a que haces una página web. Entonces es como, oye, chévere. Y le vas cachando cómo funciona la tecnología. Claro, porque la innovación de Derecho que hubo en ese año, por ejemplo, fue que, las audiencias empezaron a hacer telemáticamente. Y tú ya les llevaste 10X. Eso es como... Yo sé que se puede hacer Zoom desde hace como 10 años. Hay algo más, o sea. Entonces, era un tema que no se abordaba mucho acá en el Ecuador, el tema de Legal Tech, de Derecho y Tecnología. Yo no recibí ninguna clase de eso, pero lo fui investigando. Por suerte, mi universidad me dio la oportunidad de estudiar afuera, en Estados Unidos. Y ahí sí fue cuando dije, no, aquí es. Tuve la oportunidad de ver una computadora cuántica, un reactor nuclear. Y dije, no, en la tecnología está el futuro. Y me especialicé mucho en cosas como blockchain, inteligencia artificial, justamente para solucionar problemas. Porque, ¿qué pasa con los emprendedores, con los startups? Porque mencionaste cosas fantásticas. Cuando conociste esta computadora cuántica, ¿qué clic hizo tu cerebro? O sea, ¿qué aprendiste ese día sobre el futuro? O sea, todo lo que yo sabía de computación, que lo básico que tal vez entendía, se rompió cuando dije, no, es que esta computadora está funcionando en otras dimensiones. Entonces fue como, wow, o sea, hay gente que ni siquiera entendemos cómo funciona la computación normal. Ellos están pensando cómo va a funcionar las computadoras en 100, 50 años. Y ya están, o sea, la computación cuántica es una realidad. Y cuando entiendes, al menos conceptualmente, cómo funcionan, que están operando entre ceros y unos a la vez y están interactuando en varios sistemas físicos que funcionan con la mecánica cuántica, me voló la cabeza. Y dije, no, o sea...
tengo que estar leyendo, actualizándome todos los días. Todos los días intento leer más porque nunca vas a aprender todo. Claro, alguna vez leí un poco sobre cómo funciona un átomo, por ejemplo. Y hablan como la trayectoria de los electrones. Y es como una película de ciencia ficción. Los electrones es como que pueden estar en 2 lugares al mismo tiempo. Es como que se teletransportan. Y es impredecible hacia dónde van. No puedes predecir su trayectoria. Y todo a través de una cadena, una malla cuántica que vas adivinando. Y eso lo trasladaron a la computación. Exacto. Y eso con trillones de átomos trabajando para hacer ni siquiera cálculos matemáticos en esta dimensión, sino en otras. Entonces es hermoso porque yo siempre le explico a toda la gente que me dice, oye, quiero aprender algo. Andas del transistor, ¿no? Ceros y unos. Prendes un switch, apagas ceros y unos y eso genera información. Esto está generando ceros y unos al mismo tiempo. Entonces es una locura y me hizo sentir que no sabíamos nada, que estamos en pañales acá en Ecuador, Latinoamérica, y que tenemos que justamente impulsar estas soluciones desde acá. Ahí fue cuando dije, regresemos a mi patria querida, trabajemos, impulsemos proyectos, y antes de acabar la universidad ya había fundado mi primera empresa para solucionar, como te digo, problemas en Latinoamérica, y así fue como empecé en Derecho y Tecnología. Qué bacán. También mencionaste que conociste un reactor nuclear. Sí. Esa igual es una discusión muy interesante porque qué bestia el tabú que hay sobre ese tema, y yo no sé cómo la gente no ve 2 dedos más allá. Y a ver, tú tal vez sepas estos datos, pero la energía nuclear es la más verde y limpia del planeta. Es la más costo-beneficio eficiente que existe. O sea, ahí está la solución a todos los problemas, ¿me explico? Exactamente. Pero la gente dice, no, o sea, se acuerdan de... No sé si son las series que vieron de Chernobyl, estas escenas caóticas, o todas las películas de zombies radioactivos. No sé. El típico pececito con el tercer ojo, ¿eh? No sé, pero... O sea, quisiera que este podcast sea como una oportunidad para las personas para que repiensen estas realidades que a veces están como dispuestas, ¿no? Hay full más información, más allá, solo lean un poco, sean muy curiosos, y creo que esa es una habilidad que tú tienes, amigo. Eres una persona muy curiosa. Y justo para retomar otra vez el hilo, me dices que fundaste tu primera compañía antes de acabarte de graduar. ¿Qué hacía esta compañía? Regresé enamorado de la tecnología blockchain. Y como todos tenemos errores, a veces nos equivocamos, fundamos empresas, desfundamos, es parte del camino hasta que le das a una. Yo siempre vine con, ok, tenemos métricas en Latinoamérica, nos gusta el entretenimiento, ¿por qué no generamos un reproductor que a las personas les aporte valor a su contenido? Entonces desarrollamos un reproductor que cada vez que la persona escuchaba un play, le asignaba a través de blockchain los réditos por autoría. Entonces... pero ¿cómo funcionaba este reproductor? O sea, ¿era en plataforma web? Web 2. O sea, los artistas ecuatorianos iban a subir su música. Cada vez que alguien ponía play, se les pagaba automáticamente la regalía por derecho de autor, porque en Ecuador es legal un smart contract, que es algo que no se ha explotado todavía, pero... Sí, ya vamos a hablar. La línea de código tiene la misma validez legal que otros, un contrato. Entonces, el objetivo era que juntemos... No sé si te han cobrado el impuesto a la SAICE. Sí. Que loco, le cobran a la gente que ni siquiera tiene un parlante. O sea, usted escuchó música, pague. El objetivo era, y eso no le llega a todos los artistas, el objetivo es que, ok, si yo subo mi música, me paguen ese momento. Solo exploremos eso un poquito. Mi familia se dedica a la avicultura en Ambato. Y tenemos locales comerciales. Y una vez justo pusimos un parlante en la calle para hacer una activación. Y te cobraron. Y fueron y fue un señor y dijo, usted está escuchando música de artistas. Y nosotros no sabíamos. Hay que pagar, sí, hay que pagar. Pero claro, regresamos al problema de los impuestos. Es como, traza ese dinero. Claro. Es adecuado. Identifica a quién estabas escuchando. Exacto. Y dale eso. Entonces era una idea súper chévere porque de verdad le ayudabas al artista, que en Ecuador sí es una industria que está bastante descuidada. Si tú te das cuenta, la gente que se dedica al arte tiene que hacer 3-4 presentaciones al día para poder cubrir. Tiene otro trabajo, empiezan a vender otra clase de productos, se abren restaurantes porque no les da. No hay un reconocimiento al artista, es un problema latinoamericano gigante. Entonces dije, ok, solucionemos esto con este reproductor y dándoles al que les llegue. O sea, yo al final les iba a devolver todo a ellos, o sea, cada vez que alguien les escuchaba. Pero luego me di cuenta que no es tanto las métricas, es un tema de gestión y procesos. Entonces yo era enamorado como que tal artista tiene tantos seguidores, voy a tener una conversión del 2%, esta empresa va a reventar. Y ahí me di cuenta que no es así el momento de manejar empresas de tecnología, que tienes todo medir procesos antes de empezar a validar un modelo.
Claro, y ahí es como cómo entran de una forma muy disruptiva y rompiendo el mercado de Spotify, ¿no? No sé si viste la serie de Spotify, claro, pero hay justamente esta obsesión por la latencia entre el play. Es un problema justo técnico que el resolverlo crea una barrera de entrada tan importante porque era el primer software que tenía una biblioteca tan amplia y que funcionaba súper bien. Entonces era como justo el punto medio entre este mundo súper corporativo que estaba sacando a la madre con una canción, $1, lo que sea iTunes, con este mundo de Pirate Bay, ¿no? Luchando, o Ares a nivel de Ecuador, sí, que nos descargamos las canciones. Era justo en el medio, era perfecta la solución. Entonces justo aprendiste que el business es mucho más allá, ¿no? Sí, la operatividad es importantísima. Totalmente, y tus socios. O sea, la parte fundamental de todo es con quién te asocias. Porque, ¿te lanzaste solo a este proyecto? Todos los proyectos siempre me he dado cuenta que no puedo hacerlo todo solo, loco. O sea, entiendo bien la parte de derecho, entiendo bien la tecnología, pero a veces en tema de financiero, de que si necesitas una mano en tema de marketing. Entonces siempre he trabajado con socios. Ahí aprendí que todos son los equipos. Éramos tantos socios que era más difícil hacer una junta de socios que poder tomar una decisión. Entonces desde ahí decidí, no sé si has escuchado la teoría de la pizza de Jeff Bezos. Sí, pero quisiera que la cuentes porque que me parece no se reúne con más equipos de los que no puedan comer 2 pizzas y se sientan saciados, porque después de eso los procesos ya no se dan, ya las interacciones humanas se vuelven congestionadas y ya no llegas a tener soluciones. Claro, de hecho, más bien pueden llegar a ser contraproducentes. Exacto. Desde la perspectiva de perder tiempo en una reunión. No se hace nada. Ajá, por eso tú ves en los temas corporativos tienen equipos para todo, equipos para esto que es de gente muy especializada y que funciona como una startup para solucionar ciertos problemas. Y tienen el corporativo que se encarga de todo el tema de procesos y esa es la estructura que aprendí a manejar, porque en Ecuador es totalmente diferente a llevar negocios en otras partes del mundo. Es totalmente diferente. ¿Cuándo te diste cuenta de este contraste? De la cultura que es organizacional de los ecuatorianos versus otros países. Desde la hora, o sea, es que es impresionante como... Yo citaba una reunión a las 9, 9:15, 9:30. Y yo en Estados Unidos citaba una reunión, todos mis roommates eran alemanes. Entonces llegaban 15 para las  9. Sí, entonces desde la hora, o sea, desde la hora era... Como venías adaptado a un sistema, vienes acá y tienes que aprender que es parte de la idiosincrasia, ¿no? La hora famosa hora ecuatoriana. Y no te tienes que empezar a molestar, más bien ya ir previendo todos estos escenarios para ir adaptando esto al proceso que quieras resolver, ¿no? Buenísimo. Entonces, continuando con la línea del tiempo, lanzas este proyecto, te das cuenta que una empresa es mucho más que una brillante idea ejecutada rápido. Y ahí nace mi empresa, que ahora es la que está, el primer caso de éxito, o sea, que tuve, que por suerte fue el segundo. ¿Qué nace de esto? De, creo una empresa. Y no es solo crear una empresa. O sea, y lo que pasa aquí, creo que al 40% de las personas me hago mi SaaS y le dejo botada y me multan por no pagar el impuesto a las sociedades, me multan por no pagar los impuestos, de subir las declaraciones de contabilidad a tiempo. Y son multas altas de un salario básico. Y muchos emprendedores verán que esos son problemas de que no tienen acceso a la información. O sea. Claro, porque la figura de SaaS nace en la pandemia, ¿no es cierto? Exactamente. Y vino como a revolucionar la parte legal. Súper bien de parte del gobierno. Pero más bien desde la parte de los civiles es que fallamos, porque pasa lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Creas la SaaS y... Claro, creas la SaaS y entonces ahí nació Chasquis, que es mi primera empresa, que tuvimos un levantamiento efectivo de capital, procesos de manera exitosa y logramos reducir el precio de levantar una SaaS de lo que costaba $635 de manera convencional a $80. ¿Qué es lo que le dijiste a las personas con las que levantaste capital? O sea, ¿qué aportaba Chasquis que no veías en el mercado ecuatoriano? El problema era latente, o sea, en Ecuador es más difícil conseguir un abogado que abrirte una cuenta de banco. Si bien el 40% no tiene acceso a sistemas financieros, el 60% no tiene acceso a sistemas legales. Tú vas a ver gente en el día a día que va a la cárcel, que le cometen injusticias y no tiene cómo defenderse precisamente porque no tiene esta asesoría legal. A pesar de que las leyes son para todos, porque no tiene para pagar al experto que tiene la experiencia. Entonces, ahí es donde me enfoqué en esa empresa de, te hago las SaaS, pero no te dejo ahí. Te suscribes por $1 o $2 al mes, te doy notificando qué tienes que hacer. Dentro de este sistema tienes todos los contratos que necesitas. Si quieres afiliar a alguien, ¿de dónde saco? Oye, un amigo, hazme un melodía de contrato. Ya un amigo es abogado de te hace por 250. Ya le pago los 250. No, lo que pagas $8, te descargas, llenas los datos y tienes el modelo dentro de tu mismo sistema. Entonces, imagínate. loco, le reducí los costos de
crear una empresa, de mantenerla junto con mis socios a un nivel impresionante. Y es un proyecto que, a pesar de que estamos en lanzamiento, porque no es mucho tiempo de este storytelling, ha levantado tanta expectativa, lo quieren abrir en El Salvador, porque precisamente soluciona este tema del acceso a la información, el acceso a procesos simples, a que no sea engorroso tener una empresa y más bien formalizas y dinamizas la economía. Porque el momento que le ahorras esos $600, $700 a una persona, puedes hacer que lo invierta en marketing, que lo invierta en publicidad, que es difícil, loco. O sea, ya como cuando te toca el rol de pago, estar pagando, es duro, es súper duro. Entonces, si le puedes ahorrar a esa persona en, como te dije al inicio, cadenas que no te aportan valor y darle que reinvierte en otro, creo que es el beneficio de cualquier empresa. ¿No hay abogados que te odian por hacer una solución así? Es que siempre me encanta pensar en ecosistemas. Entonces, cuando yo hice el lanzamiento acá, justamente el anterior año, todos eran abogados. Pero les dije, ok, tenemos un plan para abogados donde tú puedes ser más eficiente con tus contratos utilizando nuestro sistema. Entonces, no quiero quitarte el trabajo, no quiero competir contra ti. Quiero que seamos un aliado para llegar a ese 60% de gente que no tiene para pagarte. Y que tú te dediques a lo fuerte, a lo que eres bueno. O sea, hay contratos atípicos que nunca vas a poder hacer con IA, que nunca vas a poder hacer con blockchain, al menos en este punto que estamos. A futuro no le descarto. Pero al menos llegar a ese nicho de personas y darles de esta mano y que puedan legalizar sus papeles. La informalidad es un problema latente no solo de Ecuador, sino de toda Latinoamérica. Y la SAS es el mejor reflejo de eso. Antes de constituirte una compañía necesitabas $800 solo para hacer la escritura y todos los trámites notariales. Ahora ya lo puedes hacer con un contrato privado y por eso ves tantos SAS que se han constituido desde la creación hasta ahora. Tú creo que tienes una SAS. No te han multado. No, por suerte. Pero casi. Me identifico demasiado. Porque incluso, como dijiste tú, desde encontrar un abogado, justo partiendo de la idiosincrasia ecuatoriana, ¿qué es lo que haces? Es como que ves en tu WhatsApp, ves algún contacto de algún amigo que es medio pilas o está bien conectado y dices, le escribes, le dices, oye, tienes un abogado así de confianza que me lo pases. Y a veces ese abogado al que llegas, porque como sabes hay profesionales de todo nivel ético en todas las industrias, probablemente es alguien que trate de aprovecharse de ti. ¿Me explico? Porque justamente no puedes contrastar. No hay como punto de contraste entre, oye, este man es una persona eficiente, es cumplida, está cobrándome algo acorde a lo que cobra el resto del mercado. Nadie va a hacer como un estudio de mercado para tratar de encontrar un abogado. Claro, las cosas lamentablemente no funcionan. Y es una profesión de confianza, como muchas otras, como un médico, un psicólogo, que siempre vas al referido, ¿no? Pero el referido a veces lo que te hace desde la práctica es, oye, cámbiale los datos en el modelo y mándale. Imagínate, claro. Ya está la minuta, $250, $300 por cambiar un modelo. Claro, un nombre, un modelo. Claro, porque encima más la percepción que tenemos como ecuatorianos de los abogados es que en sí es un proceso, cualquier proceso legal es engorroso, es técnico. Entonces, que se encargue el man, ¿me explico? El man sabe, o sea, yo me voy a dejar llevar de la manito de él. Y justo dices tú, ahí nace esta confianza. Pero esta confianza a veces es abusada. Justo, como dices tú, cambiamos el formato. Y ni se diga ahora con los LLMs, ¿no? Claro. ¿Qué estarán haciendo los abogados mediocres con eso? O sea, los más deben estar pidiendo cualquier cosa ahí. Y es un caso bien interesante. No sé si viste en Estados Unidos este abogado que fue a la corte con un alegato de GPT. Y salía... Entonces es un abogado que sale ChatGPT su versión 3.0, la que ya interpretaba un poquito mejor las cosas. Claro, ya se parecía un humano. Entonces metió un prompt, dijo, oye, tengo este caso, redacta tal cosa, copió, pegó y fue a entregar. La IA había alucinado y se había inventado datos. Cosa que le multaron al abogado, casi le quitan la licencia porque, oye, pana, o sea, es como que tú te inventes. Entonces, es súper grave y como tú dices, es simplemente una herramienta para ser más eficiente. Y no quiero desmerecer el trabajo de los abogados. Yo conozco abogados, mis profesores son brillantes, gente con la que trabajo brillante. Y necesitas un abogado. Pero hay cosas en las que no la necesitas y es un tema más de acceso a la información. Y es ahí donde creo estas soluciones para llegar a este nicho de mercado de gente que no tiene para pagarte los 250 la hora, los 300 la hora, pero que necesita un acceso a un servicio legal. Solo como para recapitular, ¿cuánto cuesta sacar una SaaS contigo y cuánto toma de tiempo? Depende si quieres todo el proceso completo o si tú la quieres hacer. Siempre me enfoqué en ese modelo. Si tú la quieres hacer todo y todas las herramientas, te cuesta menos de $100. Y con el proceso de notificación de qué tienes que hacer cada cuánto. Pero si eres una persona que no te gusta estar haciendo trámites, puedes contratar estilo Uber a alguien que
Ok, compras, viene un abogado, te retira el papel, ve que todo está en orden, te va a dejar a la super o te manda el mail y estás traqueando el proceso tipo Fiverr. Como, ok, ¿qué pasa con mi proceso? Y te van dando notificaciones de actualizaciones en tiempo real. Eso de las notificaciones me parece igual súper disruptivo porque ahí es donde está el problema. ¿Me explico? Ya creas una SaaS y cuáles son las responsabilidades. Así, probablemente encuentres en internet, pero pocos son los ecuatorianos y en general todas las personas de la región que se ponen notificaciones, alarmas con fechas. Total, imposible. Imposible. Entonces, y llenaste por ahí mal el correo. Nunca te llega eso. Nunca te llega. Y luego ya cuando te sirve, necesitas para algo, hacer otra compañía o te llega algo del SRI, te acordaste que tienes una multa de $498 por no haber subido a tiempo los balances. Entonces, eso quiero solucionar en esta empresa. A futuro sí quiero que expanda a acceder a la microinversión, porque sabes que Ecuador es el primer país, te contaba, que tiene la posibilidad de tener acciones tokenizadas. Entonces, a través de esto nace esta empresa, porque todo está en blockchain. No hay nada físico, todo está desmaterializado a través de smart contract. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Mencionaste que la línea del código de un smart contract tiene la misma validez que un contrato, ¿qué? ¿Físico? Exactamente. Entonces, ¿puedes explicar un poquito más de eso? Que me parece igual fantástico y que muy pocas personas lo entienden realmente. Claro, es que yo siempre digo, aquí hay algunos héroes en Ecuador que a veces creo que les invitan a hacer leyes en la asamblea y dicen, esto podría aportar, esto podría servir. Profe. No conozco al héroe que hizo eso, pero sí conozco al héroe que hizo la SAS, el que creó la SAS, y te digo, fue una persona sin partido político que lo hizo precisamente para ayudar a las personas. Qué bien. Y se incluyó, se pueden constituir las SAS y ves cómo le cambió al país. Una persona incluyó en el artículo de comercio, en el nuevo Código de Comercio de 2019, que en el artículo 77, que estas líneas de código tienen la misma validez y se pueden autoejecutar como un contrato físico. ¿A qué nos referimos con una línea de código? Lo que tú en smart contract la gente piensa que es un contrato inteligente, que piensa, no, es simplemente cláusulas que se van autoejecutando a través de inputs. Entonces digo, ok, yo te voy a pagar, Charlie, $100 de aquí a un año. Entonces, firmamos un contrato, pero tendrías que esperar a que yo te esos $100 de un año. En un smart contract yo puedo escribir, Charlie, esta cuenta va a estar aquí $100 de un año y un año te va a asignar automáticamente a tu cuenta con código. Entonces, yo me voy al país, desaparezco, pero la línea se autoejecuta en la fecha y te manda tus $100 a tu cuenta porque es una línea de código. Y eso tiene validez legal en Ecuador. Oye, yendo a las bases, podríamos hablar de que simplemente es como básicamente la misma información en una diferente interfaz. Exacto. El uno es en Word y el otro está en un back. Código, exactamente. Pero es lo mismo. Y es brillante y no se ha explotado porque tiene tantas posibilidades de explotarse en todas estas líneas de código y con la capacidad que tiene blockchain de transferir información a través de smart contracts. Es un poder transformador gigante, gigante. Y en eso estamos luchando, capacitando a las personas, enseñándoles programación. Creamos el primer curso en la San Francisco de programación para abogados. Fue hermoso verles a abogados súper top metiendo líneas de código. Y creo que ese es el futuro y estamos bien encaminados a que esto de verdad ayuda al desarrollo del país. Creo que está bastante claro, pero podríamos como enfatizarlo. Pero justo al llenar una línea de código versus hacer un Word e imprimir esto, ¿cuáles son todas las ventajas que existen de hacerlo a través de un smart contract? Primero tienes la trazabilidad. Entonces, a pesar de que sean datos anonimizados, esto va a caer en una red que es hackeable. Hackea la red de Ethereum, te doy un premio si lo haces. Entonces, es un tema muy difícil de corromper. Claro, la trazabilidad. Tengo mi abuelito, por ejemplo, va a decir como, no, esas cosas a mí, yo quiero mi papel físico.
sea, el man coge y te muestra la carpeta y le golpea contra la mesa y te dice, esto es lo que vale, ¿ya? ¿Cuál es tu contraargumento con eso? Empecemos por lo que acabas de decir. Me explico, el papel que le puede pasar. Se moja, se daña, tienes que ir a notariar, a veces las notarías también pasan cosas, pasan cositas. Entonces, y estás enfermo ese día. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se te perdió el papel, ¿qué haces? Se te mojó, ¿qué haces? Aquí tienes una línea de código que hasta el momento es de los sistemas más incorruptibles. Buenísimo. Primero tienes la trazabilidad, después tienes la seguridad. Tienes un estándar de que si el código está bien hecho, obviamente hay que auditarlo. No quiero entrar en temas técnicos, pero si está bien hecho, es muy difícil que te corrompa. Ok. Que venga un tercero y lo que lo modifique. Te modifique, te haga cualquier cosa, como pasa en sistemas como WordPress, en sistemas que tienen un poco más bajo de decencia. Sí. Y tercero, puedes autoejecutar. Si te das este ejemplo a tu abuelito, decir, oye, te presta $100, pero veamos si te quiere pagar algún día. Pero dices, abuelito, te aseguro que si tú firmas aquí, en un año esta plata va a llegar a tu cuenta. No, porque no va a depender de él. Él ya firmó. O sea, su voluntad ya se expresó el momento que él puso OK. ¿Y cómo se conecta esta línea de código para que eso se ejecute a un nivel digital? ¿Qué es a lo través que de blockchain. Ya ahí sí tienes que estructurar el tema de tokens. Es un tema complejo que involucra un tema legal y técnico. Ahí es donde entra el match que hicimos y dijiste, ¿dónde están los abogados y los técnicos? Porque precisamente ahí nacen estas soluciones. Son técnicas, pero también son legales. Porque yo conozco los mejores programadores, creo que acá de Quito. Ellos no tienen nada de derecho. Entonces tú les puedes decir, hazme un smart contract que me autoejecute una nota de crédito. Y te van a decir, ¿qué es una nota de crédito, señor? Entonces es el trabajo en equipo para crear soluciones que aporten valor. Pero es que ni la nota de crédito llega a eso, ¿cachas? Porque igual puede no darte la gana de pagar. Exacto. Y tienes que entrar en otro proceso legal para tratar de cobrar. Y ahí es donde está el beneficio. Justamente a ese punto quería llegar. A tu abuelito le dices, OK, entonces cóbrele, vaya al juzgado, deje la demanda, contrate un abogado, vea qué pasa, que el juez que resuelve, haga la prueba, el perito. En eso ya tienes un año el costo de los abogados que te triplicó el costo de los $100. Mínimo. O sea, te quintuplicó. Claro, y ahí es. Y no te llegan los $100 si no terminas debiendo 200. Exactamente, terminas, o sea, ya lo hacen yo siempre le digo, ya lo hacen por las ganas de ganar, güey. Ya se vuelve un tema personal, o sea, yo conozco juicios que se van años y lo hacen ya por las ganas de ganar, porque ya no hay ningún beneficio económico atrás. Todo te gastaste en abogados, te gastaste en peritos, te gastaste en contadores, pero ya lo haces por tu justicia personal, ¿no? Por tu justicia, claro. Claro, solo quiero regresar porque me parece interesantísimo, pero a ver, para la gente que no entiende esto, es como que la mayoría de personas tenemos nuestro dinero en una cuenta bancaria. Ya, muchas personas ya están teniendo su dinero criptoactivo en wallets. Ya, a través del código se puede activar para que estas wallets justamente generen una especie que sería como de débito automático cuando se cumpla la fecha. El momento de débito automático te puede retener en algún tercero, o sea, en una wallet tercera los tokens para que el momento autoejecute. Entonces, así yo Charlie, me gaste mis $100 y están en otra wallet que estoy esperando simplemente la fecha para autoejecutarse. Y esto tiene una cantidad gigante. O sea, yo he hablado con exportadores, con gente que se dedica a la producción, porque Ecuador es un país productor. Y no sabes lo hermoso que sería que el momento que te llegue, por ejemplo, el banano a Rusia y la gente escanee, ¡pip!, se autoejecutó el pago. Y ya no tengas que estar en estos litigios de no me llegó, nunca me llegó, el banano no llegó. No, de hecho, acuérdate que yo creo que una de las principales razones por las que quiebra una empresa es por la falta de liquidez. Porque hay un proveedor que les quedó mal. Total. Son estas empresas que hacen mucha exportación, como dijiste tú, y tienen 2, 3 clientes súper grandes. Les falla un cliente y liquidez. No vas a pagar la nómina de sus empleados. Y chao, lo que quebraste. Por como tú dices, falta de liquidez. Y no es porque estés haciendo mal tu negocio. Para nada. No puede estar bien. De hecho, puede ser ejemplar. Puede que tu banano sea el mejor del mundo, pero es un tema, como te digo, de una cadena de solucionar un problema que antes la humanidad pensar ejecutar un pago en Rusia sería imposible. Pero ahora tenemos la posibilidad tecnológica y legal, como te estoy contando. Qué bacán. Estos smart contracts, supongo que los estás implementando en algunos lugares. Sí, estoy en varios sectores metido en eso. ¿Algún otro ejemplo que te guste destacar o que se te venga a la mente de cómo se están utilizando smart contracts de una forma disruptiva? Ahorita estoy usando en todos los ramos, desde financiero, ambiental, real estate, tema de empresas. Tengo ya un montón de soluciones que hemos creado, pero, por ejemplo, ¿no has escuchado los bonos de carbono? Sí, claro que sí. ¿Qué pasó cuando salieron estos famosos bonos? Es el double spending.
yo tengo un bosque, mi bosque está bonito, la gente dice, sí, te quiero colaborar por un proyecto de preservación o conservación, pero vendo este bono acá. Ah, lo estaban revendiendo. Y te vendo el mismo bosque a 100 personas y pues identifica si una empresa suiza puede cotejar con una empresa de Estados Unidos. Así que ya te pago por el bono. ¿Cómo lo hace? Claro. Necesitas un tercero que sea incorruptible y ahí es donde viene blockchain. Si cada token es un bono, puedes asociar esa cadena de trazabilidad a que solo está asociada a esa persona. Un ejemplo más alcanzable, justo quisiera que toques y que nos cuentes un poquito de lo que está pasando en real estate, bienes raíces. Exactamente. Me encanta el real estate. Yo soy de los que veo los edificios y digo, qué bonito edificio. Ya le ves hecho bloques. Ya le he hecho bloques. Porque justamente es cómo impulsar el desarrollo. O sea, yo siempre le digo, o sea, para mí, para ti, es impensable que mañana alguien me invierta $3 millones para hacerme, por ejemplo, un edificio. O yo poder ahorrar para hacer eso. O que el banco me preste eso para hacer el edificio. Es impensable. No, y en serio puedes ser un genio. Puedes ser el mejor, no sé, diseñador, arquitecto. Y dices, ya, tengo visionado esto. Va a transformar mi ciudad. Va a aportar de tales formas. Pero necesito justo $3 millones. ¿Cómo entra ahí cripto? Entonces, lo hermoso es que con las acciones tokenizadas, que también Ecuador, gracias a otra vez, se permite, es que tú fraccionas el inmueble. En vez de levantar 3 millones de una sola institución, de una sola persona, haces 3,000 acciones de $1,000. Y 3,000 personas es algo que trabajando lo puedes llegar a tener. ¿Tú cuántos seguidores tienes, Charlie? Tengo como 400,000 entre todas las... Entonces, 3,000 no suena tan lejano, ¿no? Para nada. 3,000 que confíen en ti, que $1,000 no es una cifra que te va a quebrar. O sea, sí sería hecho pedazos que el edificio nunca se haga, porque hay casos donde se ha levantado capital con estas nuevas metodologías y nunca se hace nada. Pero justamente ahí está la auditoría, está el tema trazabilidad, el tema legal donde trabajamos. Y $1,000 que te apoyen, que digan, Charlie, imagínate que tengas estos 3 millones para levantar el edificio de podcast. Es que es una locura, porque hay ahorita, no me acuerdo, creo que es del Icon, es un edificio ahí que está al lado del jardín por la Carolina. Es uno de los últimos de... El altísimo, el de Transformers. De esta constructora súper reconocida aquí en Quito. Y sé que hay depars que cuestan ahí $270,000. Un depar, imagínate. Está súper sesgado a las personas que tienen este poder económico. Pero el rato que le dices al ciudadano de pie, oiga, ¿quieres ser dueño de un departamento de la Carolina? Exacto. No tengo plata ni para cubrir este mes. Oiga, pero difieras de, no sé, a 12 meses un pago de 1,000 a través de blockchain y que le certificamos y garantizamos que usted va a ser dueño de esto. Y como en la construcción hay un margen de hasta un 30%, puedes dividir ese 30% y darte más que una póliza. Porque en Ecuador estamos enamorados de las pólizas, de las cooperativas. Tengo mi platita en la cooperativa y me da el 10%. Exacto, pero es lo que podemos entender. Si puedes hacerlo bien, porque aquí hay varias implicaciones. Fintech, no puedes hacer actividades financieras sin estar autorizado, pero si puedes hacerlo bien y ofrecerle un 12, un 13, un 16% más a las personas, va a ser más interesante que tener tu dinero en pólizas. Completamente. Porque ahí es donde entramos al otro lado de la moneda. La gente que se dedica a decir, es un proyecto blockchain, es un proyecto cripto, te ofrezco el 80% de rentabilidad al día. Y son estafas piramidales que, como te digo, en todas las estructuras humanas ha habido. O sea, desde la moneda, desde el papel, en todo ha habido pirámides. Simplemente ahora se están materializando de otra forma, pero eso daña la credibilidad de varios proyectos. Justo ese tema quería tocar, porque claro, a ver, acuérdense que hemos tratado de evidenciar cómo la blockchain viene a transparentar, a crear trazabilidad, a democratizar, a descentralizar. O sea, son valores éticos de los humanos que por fin están puestos en una tecnología. Ahora, eso puedes venderlo con una narrativa que sí es así, pero no es así detrás. Justamente, más bien es una pirámide que lo único que busca es el beneficio del man que empiece este proyecto. Pero quiero que entiendan eso, es súper claro. Esto se está haciendo también con dólares, se ha hecho con todos los tipos de monedas que ha habido. Y más bien lo único que deben investigar, y ahí viene quizá como un consejo tuyo, cómo tú discriminarías en tu proyecto que sí es piramidal y que no busque el beneficio de todos sus stakeholders versus un proyecto que sí vale la pena en temas blockchain. O sea, la primera siempre es el tema de referidos. O sea, es un buen indicador. Como, la confianza, ¿no? Mete tú, pero tienes que meter a 5 personas, ya es una red flag como, ok, sí te puedo traer más gente, pero muéstrame qué hay en el proyecto. O sea, claro, no tiene que ser obligatorio. No tiene que ser obligatorio que metas a 10 amigos y que ellos también inviertan $25 y a la semana te doblen 125. No, eso es un esquema Ponzi. Pero si te dicen, oye, necesitamos 1,000 personas,
estoy pensando hacer este edificio, el edificio de Charlie. Te ofrezco que en 3 años va a estar construido y devuelvo la rentabilidad de la inversión, y después de las rentas te voy a asignar una renta fija mensual de las arriendos que hago en los locales. Es un proyecto diferente a, ok, trae 10 amigos y gana más. Porque lo que queremos acá en Ecuador es plata rápido. Plata rápido. Si me das 25, luego me das 125 la siguiente semana, yo te voy a meter a todos tus amigos para que un mes me des 5,000. Y después yo conozco casos, voy a hacer una hipoteca en mi casa, voy a empeñar todo lo que tengo y te voy a dar 80,000 para que en 2 meses me des 260,000. Claro, no les llegó el comunicado de tienes que invertir lo que puedes perder, exactamente. ¿No? Y después se cae la pirámide y gente se queda sin casa, se queda sin terreno, se queda sin autos, no tienen para pagar. Y esto no es nuevo, como te digo, antes de que se ponga el boom de las cripto había estos casos del notario Cabrera, yo era niña, había estos casos de pirámides gigantes. Entonces, son esos indicadores como, primero ver, o sea, si me ofrecen un 60% de rentabilidad, ¿qué tan probable es que ese 60% en verdad pueda devolverme, no? Desde tu opinión, ¿dónde está la línea en retorno? O sea, tal vez alguna cifra que se te venga a la mente de algo que sí puedes llegar a ser real, con una rentabilidad alta. Porque claro, 60% para las personas que entienden sobre finanzas es lo más probable es que sea un esquema Ponzi. ¿Me explico? O le apuntaste Nvidia en 2018 y pegaste un 110%. Exacto. Sí, podemos jugar con las probabilidades en este punto, con la poca información que tendríamos tratando de ejemplificar esto. Pero al mismo tiempo, justo mencionaste otro valor hace un momento. 10% de una póliza es una buena póliza. ¿Me explico? Exactamente. Perfecto. ¿Dónde empieza los números a bajarse? Esto no es asesoría financiera. Sí, justo. Por eso te dije, es tu opinión, vos tranquilo. En mi opinión, ya empieza a ver, cuando te ofrecen más de diría un 15, 16, ya empieza a analizar el Empieza proyecto. a checarlo bien. Empieza a checar. Si ves que es un restaurante, cosas que está pegando, que está un 20 ya. Pero si es real estate, ya 30. Y si pasa el 30, ya sí, analízalo súper. Ya al menos que sea algo de inteligencia artificial, temas de tecnología, que eso sí te da un retorno, pero es un capital de riesgo altísimo, porque le estás apuntando a una tecnología que no sabes qué verá. Es los casos que he visto de retornos súper grandes. Súper grandes. Sobre el 30%. Yo lo único que invierto más de 30 es en tecnología. Inteligencia artificial, blockchain, realidad aumentada, metaverso. Porque esas son las capacidades transformadoras por el nicho, ¿no? Es más difícil que yo tenga 10 locales de hamburguesas vendiendo 100, 200 al día, que yo a través de un código pueda vender 1,000,000 en un día. Entonces, a la tecnología es lo único que le apunto así, ciegamente. Qué bacán. Mencionaste hace un momento otra cosa interesante. Dijiste que justo a través de la ley se lanzó esta equivalencia de las acciones a través de tokens. Entonces, no sé si podemos explorar un poco más cómo funciona eso. Claro, es una desmaterialización. ¿Qué implica? Es que ya no tienes que tener papel físico. Entonces, lo hermoso es que en Chasquis, la empresa que te contaba, las acciones están desmaterializadas. Son tokens. Tokens que no son intercambiables especulativos, no es que están en una wallet que puedes moverlas a MetaMask y cambiarlos, pero representan tu propiedad. ¿Qué es un token para...? Un token es un código que representa algo en la vida real. Exacto. Entonces... ¿Y cuál sería el beneficio de tener tokenizadas tus acciones versus la alternativa actual? Como te dije, eso me permite a mí bajarte los precios, porque no tengo que mantenerte un abogado que te tenga el registro de acciones. No sé si has visto estos librotes que son sábanas, se anotan como escribas quién es el dueño, quién es el dueño. Primero, no tengo por qué ese proceso automatizado. Los registros contables también pueden estar incluidos dentro de este sistema. Y ahora es automatizando todos los procesos para que la gestión dependa de ti y que todo lo hagas bien y lo cumplas. ¿Hay algo dentro de todas estas tecnologías que hemos mencionado que sea un riesgo? O sea, que haya algo negativo, porque entiendo que estás como empujando las barreras, que todo se tecnifique y vaya hacia la blockchain, inteligencia artificial, automatizaciones. El riesgo, como te digo, siempre está en la captación, Charlie. O sea, a la par que se ha habido proyectos que se están intentando hacer. Por ejemplo, estamos trabajando en el primer hotel tokenizado para darte un servicio y devolverte tu utilidad en los servicios del hotel, en la salón de eventos, en el hospedaje, en la comida. Hay gente que lo ha hecho, invierte en este proyecto, te doy el 80% al año, el 60% al año, porque Ecuador es el primer país que permite las acciones tokenizadas. Que son dos ejercicios diferentes. O sea, el ejercicio de desmaterializar un activo no te implica que tú no puedes inflarle el valor por 1,000. ¿Cachas? Sí, claro. Entonces ha habido casos buenos y malos y lastimosamente creo que son tan poquito el mercado que han llegado algunos casos ya de estafas de terrenos que nunca se construyeron y edificios que nunca se construyeron.
temas que están ofreciendo 60, 80% mensual, anual. Entonces estamos trabajando ahí para impulsar un ecosistema sano, al menos desde mi perspectiva, para no caer en la captación. Siempre la captación creo que es el indicador más claro de algún riesgo. Ahora, ¿cómo la inteligencia artificial entra en esta fórmula de todo lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que hace la inteligencia? ¿O cuáles son las posibilidades de hacia dónde pueden ir estas tecnologías? O sea, es que la inteligencia artificial es el catalizador de todo, loco. O sea, antes para una persona llevar 3, 4 empresas como lo estamos haciendo ahora era impensable. Solo respondiendo a correos te demorabas 2 horas. Ahora yo llego y le digo, oye, responde este correo diciendo que quiero una cita a las 3. Ping. Pum, agendada la cita. Entonces, esa posibilidad es un catalizador. O sea, la inteligencia artificial es el catalizador que va a potenciar todo el por cien. Yo siempre hago este ejemplo como en los juegos que corrías de niño. Que corrías, llegaba un punto donde tú le ponías por 100 y corrías del triple en el celular, ¿te acuerdas? El Subway Surfers. Sí. Le pones del por 100. Eso es la inteligencia artificial en todos los aspectos. Entonces, imagínate que ahora estamos incluyendo en Chasquis un tema de bots. Que la gente ya va a poder tener asesoría no solo al proceso, sino a toda la ley del Ecuador. Va a tener un bot entrenado que le va a responder todas las dudas que pueda llegar a tener, respondiendo en base a la ley. Y supongo que se va a ir actualizando. Y se va a ir actualizando. O sea, no es perfecto, no es asesoría jurídica, es simplemente una herramienta de investigación. Pero justo te cataliza. Este 100X de investigarlo por una vía tradicional, que sería pasar horas en Google, ¿no? Y te digo, es una herramienta que también sirve para abogados. ¿Qué pasa ahorita el abogado? Tiene un caso difícil, le dice, oye, a 100 pasantes, sácame toda la información que tengas acá, es sentarte, dame toda la información, hazme un resumen de cada una, categoriza, le incluye sentencias y te lo hace. Entonces, ese es el catalizador de la IA, ¿no? Claro, y por más voluminosa que sea toda esta data de todos los casos históricos de toda la humanidad, es finita, ¿me explico? Y acceder a, yo que sé, casos que pasaron en los años 20, no sé, y a veces crees que algo no tiene precedentes, pero sí lo tiene, puede ser la solución de tu caso, ¿no? Exactamente, y no solo en lo legal, o sea, yo a veces hablo de lo legal, pero siempre hay la gente que quiere crearse cosas en el 4x4, lo que tú hablabas en tu charla, como... ¿Qué tan bueno sería un bot que te enseñe cómo exportar y cómo importar cosas y puedas ponerte tu negocio de exportaciones? Y todo el proceso lo tienes ahí. No es a lo que estoy haciendo, pero... O sea, es valioso. La gente lo va a valorar porque vas a tener a las horas que hizo Charlie ahí aprendiendo, equivocándose en un modelo LLM que le va a guiar y tú vas a pagar una suscripción por mucho menor precio del tiempo que te costó hacerlo. Claro, la data no solo mata relatos, sino también debería el ego. Porque... A veces yo entiendo, a ver, todos estos profesionales que se han quemado las pestañas comiéndose libros durante décadas y son expertos en... Utilicen esa expertise para hacer las preguntas correctas a estos LLMs, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es tu percepción sobre el futuro de la inteligencia artificial? Porque ahorita me hablaste de casos muy interesantes, prácticos, que ya están sucediendo todos los días. ¿Hacia dónde va a llegar esto? Porque justo conversábamos en el Startup Grind que tú habías hecho una innovación que justo, por ejemplo, el GPT-4 vino y la despedazó. Sí, pero justo era este tema de interpretaciones de PDFs y eso, ¿no? Me pareció súper disruptivo que lo hayas estado haciendo. Entonces, primero cuéntame un poquito sobre de dónde viene esto y a dónde podrías llegar. O sea, ¿qué estabas haciendo? O sea, el tema de AI es tan rápido que es meses. O sea, lo que tú pensabas que sabías hace 6 meses, en 6 ya no sirve. Yo tenía el problema cuando salió GPT, fue el boom, todo el mundo, ay, GPT te responde, te hace, pero no tenía contexto sobre cosas específicas. Entonces yo necesitaba que me hable sobre un PDF, que me hable sobre algún libro, que me hable sobre algún tema, y no había el botoncito de cargar PDF. ¿Te acuerdas? Que todavía tiene fallas, todavía alucina mucho, no es preciso, pero no había. Yo dije con un amigo que es programador, oye, tal vez este sea una buena oportunidad, porque... La gente quiere sus modelos, quiere entrenar con cosas que ellos le pongan. Claro, exacto. Quieres utilizar la capacidad de un LLM, pero... Exactamente. Filtrarlo entonces, a través de un nos documento. matamos en código 3, 4 semanas, todos los días. Lo que era de 8 a 12 programando con mi amigo, viendo cómo funcionan las infraestructuras de bases de datos vectoriales. Hicimos vectores, estructuramos una base de datos súper chévere. Le cargamos el front, el back, que pueda subir el PDF. Y era hermoso porque ya teníamos la posibilidad de que subas el PDF, que le entrenes y tengas tus bots. Ya estamos en temas legales de, ok, vamos a constituir la empresa, cómo va a ser el lanzamiento de marketing, cuánto vamos a cobrar, todo el tema financiero que ya es más, te digo, a la parte de procesos. Y no te miento, a las 2 semanas sale la convención de GPT anual y sale Sam Altman y dice, para todos los que están haciendo pseudo GPTs, ahora puedes entrenar tu chatbot desde ChatGPT.
Y ahora has visto, por eso puedes entrenar tu chatbot, que era la funcionalidad que yo estuve trabajando esos 6 meses. Pero me sirvió muchísimo porque ahí aprendí cómo funcionaba ese datos vectorial, cómo es que ChatGPT calcula la probabilidad de que sea la siguiente palabra la correcta. O sea, no es que la gente dice, ay, es que está pensando como humano, la marca el diablo. No, o sea, lo que hace GPT es entrenar modelos con tanta información que calcula cuál es la probabilidad de que va a la siguiente palabra. Y por eso es tan precisa. Y es prueba error hasta que llegas a un nivel de precisión de como ellos tienen ahorita del 95%. Y claro, ahí es donde yo encuentro la valía y algunas capacitaciones que yo estoy haciendo desde mi parte es justamente alimentar la curiosidad de la gente adquiriendo esta habilidad de la ingeniería de prompts. Porque esta predicción tiende a promediar los resultados. Entonces, dices, está muy chévere la información que me da, pero no es sorprendente. Yo que sé, un doctor lo podría hacer mejor, un PhD, un máster, lo que sea. Pero el momento en que sabes preguntar con la estructura correcta, los resultados son transformacionales. O sea, es una locura. Te digo, yo tuve la oportunidad de probar mi inteligencia artificial legal con un juez. ¿Ya? El juez, se dieron 1-1, era un juez súper top, loco, de la sala de lo penal. Hicimos 1-1. El que estás el asesor que estás haciendo pronto, ahorita. Ojalá que sale pronto. Entonces eran temas penales, como hablaba de cosas súper específicas. Yo no soy penalista, pero cosas súper específicas, loco, hasta la Hacienda Civil. Preguntas así como la innovación es una excepción previa y la cosa como la ley está entrenada con eso, le daba preciso. Le ganó al juez, o sea, en las preguntas que hicimos. Pero luego llegó una persona que no sabía nada de derecho. Y le preguntó, oye, ¿qué pasa si me pegan en mi casa? Qué bien. Y la cosa, o sea, toda la precisión hermosa, la doctrina, todo lo que había respondido se quedó como... no puedo interpretar nada porque no sabe que pegarte en la casa es un delito de abuso o es un delito de violencia intrafamiliar. Pero bueno, ahí está el campo de crecimiento. De interpretación. Que estamos trabajando, te digo. Es bien difícil llegar a estos campos de interpretación a través de vectores. Y estamos trabajando en que te pueda no dar asesoría, porque ese no es el objetivo nuestro, sino te sirve una herramienta de investigación para tener una respuesta más informada. Claro, para saber pero es interesante cómo respondió también ante un juez, pero ante una persona... Eso demuestra también que esta percepción que tenemos que es como una superinteligencia cuando no lo es. Exactamente. Todavía. Dicen que para 2030 ya ChatGPT va a ser más inteligente que cualquier humano vivo. Conectando con mi pregunta de hacia dónde va, entiendo que también estuviste frente a Sam Altman, ¿no? Exactamente. Tuviste el chance. ¿Y qué insights puedes sacar sobre el futuro, sobre esa charla que escuchaste? Sí, tuve chance de ir con fondos de inversión a Silicon Valley, a California. Y justamente era una charla en Stanford. Y decía, fui a Stanford a conocer, no sabía qué era. Y dijo, ¿por qué hay tanta gente? ¿Por qué hay gente sin fila? Y entro. Y tuve el chance de entrar y estaba Sam Altman hablando del futuro. No estuvo planificado. No estuvo planificado. Qué loco. Y le logré ver 1 a 1 y luego tomarnos fotos y todo. Interactuar. Es una persona muy relajada que llega con una camiseta, con un jean y preocupada por lo que la inteligencia artificial va a hacernos como humanidad. Todos los trabajos que se van a perder en cuanto a la cadena de investigación académica. Todos los trabajos que se hacían desde computadoras, bien o mal, van a desaparecer en su mayoría. Lo que va a tener valores de los trabajos manuales. Así cocina, tema de albañilería, construcción, porque no son cosas que son reemplazables. El resto es todo casi reemplazable. Entonces, él tiene la preocupación muy grande de qué vamos a hacer como humanidad cuando se quede tanta gente sin empleo. Es de aquí a 5, 6, 7 años. Hay métricas de gente que hicieron estudios que les daban como que un salario promedio solo por existir y la calidad de vida no mejoró. O sea, hay estudios, están haciendo pruebas porque es lo que se viene como humanidad. O sea, porque incluso a las grandes corporaciones, ¿qué va a pasar cuando la gente ya no tenga dinero para comprarte? O sea, imagino. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hago yo si tengo una oferta, un producto, pero ya no hay suficiente dinero porque nadie tiene ingresos para costear ese producto? Y está concentrada en un solo nicho de personas que son las dueñas de las empresas. Entonces, hay que dar un bono para que la economía se dinamice, ¿no? Sí, exacto. Si no, entonces, esa es la solución que está encaminándose ahorita. Yo no soy tan fan. Yo creo que más bien todos deberíamos aprender inteligencia artificial. Todos deberíamos aprender de blockchain y empezar a ser los primeros. Yo siento que si Ecuador se posiciona como un hub de tecnología, como un hub espacial, que ahora lo están haciendo también por la posición geográfica, tiene posibilidades de desarrollarse súper, súper fuertes.
Qué interesante. A mí me vuela la cabeza este tipo de conversaciones. Me preocupa un poco, te soy franco. Si de por sí, solo por un tema de oferta y demanda laboral, muchas personas ya no tienen trabajo, ni se diga por toda esta aceleración de estas tecnologías. Y tú mencionaste que muchos trabajos manuales todavía van a tener vida útil, pero tampoco por mucho tiempo, porque no sé si viste todo lo que desbloqueó la parte de los humanoides, de los robots, con la inteligencia artificial. Los manes era como que pasaron igual de ser infantes que eran súper como estúpidos a nivel de desplazar cosas, mover, hacer, a que, no sé, un día le cargaron el GPT-4 un man y era como... Este man ya, dale una escoba y dile que me ayude a limpiar la casa, o sea... Y más de eso, es la tecnología que también se está desarrollando en partes de humanas, o sea, en interacciones humanas, o sea, como el tema de la inteligencia artificial que se autoentrena, ahora tiene entornos de entrenamiento donde los movimientos humanos ya se van reflejando, entonces verás unos videos, los bots ya saltan, hacen roles, entonces no estamos muy lejanos de que haya humanoides de verdadmente interactuando como humanos, no estamos nada lejanos. Sí, de hecho, ahorita soy parte del equipo de divulgación de este tema, pero se va a realizar en noviembre acá en Ecuador el Robo One, que es la competencia de bípedos de robots humanoides más antigua del mundo. Se ha hecho como 36 años, nace en Japón y llega a un país como Ecuador y la gente está como, ¿qué? Yo vi el video por ti y dije, no, tengo que estar ahí, loco. Entonces, ese es el estado en el que estamos a nivel tecnológico. Es surreal todo lo que está pasando, ¿no? Pero qué interesante como tú te estás subiendo a la ola, ¿no? Tratando de, y siempre pensando en la comunidad, diciendo como, bueno, existen estas herramientas que son súper positivas. ¿Cómo hacemos que accedan a la gente? Me parece fantástico. Y no vernos como, no vernos como enemigos. Porque mientras tú estás haciendo esto que es súper disruptivo y muchas personas generan resistencia, hay alguien más que también lo está haciendo en otra industria y eventualmente todo se va a disolver en no sé qué realmente, pero justo eso te quería como preguntar. ¿Hacia dónde ves la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que va a pasar en todos estos ámbitos que estamos conversando? Porque tú ya me dijiste, como dices tú que es por el lado de salario básico universal, hablaste de que todos deberíamos aprender sobre inteligencia artificial. ¿Crees que va a pasar rápido? ¿Crees que va a pasar en Ecuador a corto plazo? O sea, yo creo que para 2030 de verdad vamos a tener un mundo que no nos hemos imaginado. Y vamos a tener, como te digo, mucha gente que va a ser reasignada en sus trabajos que actualmente son de investigación, son de temas que involucra estar frente a la computadora. Eventualmente creo que todo eso va a desaparecer. Todo, como te dije, los abogados que no aportan valor a la cadena, que no hacen temas atípicos, también eventualmente irán desapareciendo. Temas médicos, industrias que son un poco más delicadas, creo que se mantendrán, pero también van a salir muchos modelos que te van a hacer predicciones de tu salud, predicciones de cómo estás en tu bienestar. Hay GPTs que ya son psicólogos, o sea, que puedes chatear y tener como una asesoría psicóloga. Entonces es muy difícil de predecir en todas las industrias qué va a pasar. Sí, por eso pregunto a todos mis invitados que tienen un perfil tecnológico, les pregunto, porque la conclusión es esa, realmente no sabemos qué va a pasar. No sabemos, pero... Pero no se va a desacelerar tampoco. No se va a desacelerar, más bien lo que va a desacelerarse. Sabemos lo que no va a pasar, lo que no va a pasar, eso sí sabemos. O sea, no se va a frenar, es imposible. Sé que hay una ley en la Asamblea, todavía no la he leído, que está tramitándose para un poco regular la inteligencia artificial, pero es un tema que... Una ola que se van a tener que montar todos o se van a quedar de aquí a 10 años. Entonces, creo que el objetivo va a ser que salgan muchas empresas, no que salga solo una, que salgan dos, que salgan tres actores, que digan, yo soy acá el duro de Ecuador, sino que salgan muchas personas que puedan crear soluciones globales para que traigan precisamente ese capital que actualmente le está faltando a Ecuador, que hablábamos en un principio, que hace que la gente por 20, 30 dólares diga, wow, es una oportunidad. Entonces, atraer ese capital de todas las partes del mundo, dar soluciones. Y hay casos de éxito que han venido aquí, gente ecuatoriana que ha creado soluciones para todo el mundo. Y creo que ese es el objetivo y la meta que debe trazarse Ecuador, como globalizar su industria para atraer capital y talento. Contrastando esta penosa falta de liquidez de muchos ecuatorianos, muchos latinos que tenemos actualmente, la situación de Venezuela, terrible. Y contrastar eso con toda esta liquidez que existe en países de primer mundo y que de hecho, hablemos de gringos,
que no tienen dónde poner su dinero, ¿no? Exactamente. Están como buscando. En Suiza es deflacionaria la tasa. O sea, te cobra el banco por tener tu dinero. Es como, ya, saca esta vaina y pon donde quieras. Así. Ajá, entonces, es esos mecanismos donde estoy impulsando para atraer inversión, como te digo, bonos de carbono, real estate, acciones tokenizadas, pero hacerlo bien. ¿Para qué? Darle el impulso a estas personas que solo necesitan el capital, pero tienen todo el talento, tienen todo el know-how, tienen toda la experiencia, pero les falta el capital. Entonces el objetivo con estas tecnologías no hay que verlo como una barrera que me va a quitar sin trabajo a mí, que te va a mantener el libro contable, sino va a permitir que tengas más empresas y yo te pueda asesorar sobre cómo manejar tantos libros contables. Entonces creo que ese es el objetivo de atraer capital a un país como Ecuador, ¿no? Es tan bonito, o sea, a mí me ofrecieron trabajo en Estados Unidos, quedarme por allá, pero dije, no, a mí sí me gusta mi país, me gusta mi gastronomía, y quedarte a intentar solucionar esos problemas y exportarlos al mundo. O sea, yo creo que no es de pelearme a mí con el vecino que está haciendo lo mismo en el nicho de mercado de Ecuador, sino buscar soluciones para todo el mundo, y al mundo le encanta Ecuador. Te cuento que mis inversionistas, la mayoría han sido de por afuera, muy pocos de acá de Ecuador, y a ellos les encanta la comida, la gastronomía, y eso es algo que yo aprendí allá trabajando en Estados Unidos. Es cómo tú le vendes al país. Es algo que hacen muy bien varios influencers. Cómo tú le vendes a través del café, a través de los productos que tenemos, camarón, cacao. Cómo representas tu cultura a través de lo que eres. Entonces, es algo que debemos aprender todos los ecuatorianos, sentirnos orgullosos de nosotros, de lo que somos. Y cuando aprendamos eso y lo vamos a vender al mundo, creo que no nos va a parar nadie. Soy optimista, yo chale. Soy bien optimista. Yo también soy súper optimista. Y justo eso quería como enfatizar. Que, mientras, por un lado, vivimos en un país lleno de tantas riquezas, pero siento que es un tema como de educación, de mindset. El poder creérnosla, el poder entender que si tenemos todos estos recursos, solo tenemos que enfocarnos en cómo le damos un valor agregado, y ese valor agregado, cómo lo vendemos al mundo, y poder captar todo este flujo que está buscando, como, oigan, aquí 100 millones de dólares, así. Sí. Entonces, plata en el mundo sí hay. Exactamente. Y aquí hay recursos. Es cuestión de conectar. Y la calidad de vida aquí es... O sea, en cifras parece mal, pero la pasamos bien. Es lo que siempre yo les digo a mis amigos que estudian allá de Alemania. ¿Sí? O sea, no, vas a ver a gente que está comiendo bien, su encebollado, su comida, está pasando bien. O sea, hay dificultades económicas, no te voy a mentir, no voy a decir, no existe. Completamente. Pero la calidad de vida es buena. Es buena, sí. y tenemos que defender eso como país. No dejarnos ganar por los malos. Amigo, oye, qué buena plática. Solo para ir terminando. ¿Qué plato de comida le recomiendas con qué plato de comida les has enamorado a tus inversionistas? Los chocolates. Sí. El chocolate negro, la verdad, es de las mejores cosas. Con eso cierras. Ajá. O sea, fuimos los primeros en Ecuador en hacer videos 360 al Ecuador. O sea, yo tengo captaciones 360. El delfín rosado. Que podemos exponer al mundo con los VR. Y a través de eso es como se ha conseguido mucho, como mostrando qué es el país, qué tenemos para ofrecer, y un plan de un equipo técnico atrás que te dije, financiero, legal, tecnológico, que respalde tu proyecto. Y así hemos levantado bastantes inversiones y hemos atraído bastantes oportunidades al Ecuador. Entiendo que estás involucrado también en proyectos de realidad virtual. Exactamente. Cuéntame un poquito de eso, me parece interesante. Es que, tomando el ejemplo de la casa que te dije, el edificio de Charlie. Llevar a 3,000 personas al edificio de Charlie va a ser muy, muy difícil, porque solo en agendar citas te complicaste. Pero si haces un video 360 del edificio con los visores, tú creo que voy por ahí unos... Es como vivirlo. Sí. Los tengo, los MetaQuest 3. Es como vivirlo. Es como vivirlo. Entonces la gente ya no tiene que viajar al inmueble. Va a poder ver todo. El detalle, el piso, la escalera, todo. ¿Sabes qué me pasó una vez que me metí a un render de un pariente? Se dio cuenta que el mesón de la cocina era muy alto. ¿Cachas? Dijo como, oye, está un poco alto para mí. Y todos... Eso podías ver solo cuando estaba construido. Y otra cosa, la luz, cómo entra en una sala. Y dice, ¿sabes que el ángulo del sol genera como una sombra en una esquina? Y es como todos... ¿Qué? ¿Cómo podías ver eso en un render antes? Entonces eso es lo que vamos a ver. Yo creo que de aquí a 20 años el tema de las tecnologías inmersivas, que hace que tu modelo del edificio ya no sea una idea. Ya es del edificio de Charlie porque ya existe al menos en esta abstracción de realidad virtual. Y si lo haces bien, vas a poder convencer a mucha gente, mucho más de lo que sería con unos planos o con un proyecto. Entonces ahí es donde entra para mostrar, para vivir experiencias, y el tema de gaming también, que es súper chévere, la verdad.
Sí, así que es donde entra y donde yo he conectado. Yo vendo así proyectos inmobiliarios solo con gafas VR. Vendemos tema de bosques, bonos de carbono, solo con realidad virtual. Hacemos mapeos desde satélites y no tienes que estar volando drones ni con los ingenieros, sino solo la imagen satelital ya te captura hasta 30 centímetros entre árbol y árbol. Entonces, qué bien. Se hacen cosas súper chéveres, así que súper metido, siempre apuesto en la tecnología y por ahí siempre me he ido y creo que me ha ido bien a pesar de mi edad. Qué chévere, amigo. Si la gente quiere conectar proyectos con realidad virtual, blockchain, inteligencia artificial, pues bueno, pueden escribirte. ¿Dónde te encuentran, amigo? Es que si te das cuenta es todo un hub, ¿no? Porque sí, necesitas la parte legal para hacer tu compañía y para poder tener un respaldo. Necesitas la parte de asesoría técnica para entender cómo conectar esta parte legal y comercial que hiciste con la parte de tecnología. Y luego necesitas estas partes comerciales, que es lo que tú bien haces, temas de podcast, promoción, eventos, para poder dar a conocer. Entonces todo es una red que se ha ido aprendiendo con los años. Es justo esto. Entonces, que dice este ecosistema, ¿no? Este hub. Ajá. Este hub. Que ahora sí lo tenemos también y si pueden conectarme ahí tengo en mi LinkedIn, en mi Instagram, Miguel Villegas Pérez, me pueden encontrar. El abogado cripto. El abogado cripto. Me he ganado esa fama, pero ya vieron que hace mucho más. Algo más. Como te digo yo, si algo quiero dejar de este podcast a la gente es que el valor está en la automatización. Siempre, toda la humanidad, todos los procesos, las revoluciones industriales, desde qué proceso estamos quitando del medio y haciéndolo más eficiente. Entonces nunca se enfoquen en voy a captar 1 millón ofreciendo el 60%, si no sé cómo hacerlo. Primero delimito el proceso que hago, que puedo ofrecer, y una vez esté hecho el proceso, todo va a salir. Todo va a salir. Y recalcar que es hacerlo sin miedo a la sustitución, porque se puede automatizar el 99% a veces de algo, pero ese 1% es donde queda el humano y brinda este valor agregado personalizado, ¿no? Entonces, recuerden que estas tecnologías no vienen a reemplazarnos, solo vienen a reemplazar a las personas que en el resto de procesos no están automatizados. Exactamente. Y yo siempre explico aquí mucho teoría de juegos, como ¿qué le puedo dar para que él sea más eficiente y utilice mi sistema? Y los dos ganamos, porque si él hace mejor y en menos tiempo su proceso y yo hago más, los dos ganamos. Entonces siempre darles enfoque, nunca el de te van a dejar sin trabajo, como yo una vez, la IA te va a quitar sin trabajo, aprovechando el fear of invest. Qué loco. Entonces es crear ecosistemas, procesos y todo con el tiempo. No es fácil, pero también es un camino bien gratificante. Oye, gracias por regresarte al Ecuador y apostar por este país. Siento que esfuerzos como el tuyo agregan mucho valor al país y sobre todo siento que a largo plazo pueden aumentar la calidad de vida de muchos ecuatorianos porque estamos como enfocados en automatizar lo que no brinda valor, o sea, lo que puede ser automatizado para que los humanos nos dediquemos a hacer lo que de verdad importa. Exactamente. La transición va a ser dura, va a haber mucha resistencia, pero eventualmente yo también creo firmemente y de forma esperanzadora que la tecnología puede hacernos más felices, enfocarnos en lo que realmente queremos hacer. Exactamente, como los griegos. Así es, amigo. Oye, qué gustazo. Sé que este va a ser uno de varios capítulos. ¿Quieres dejarles algo a la gente? No, gracias por la invitación, Charlie. Fue un honor aquí compartirles un poquito de las cosas que estamos haciendo y lo que necesiten, ya saben. Miguel Villegas Pérez. Me conocen en el bajo mundo como MVP por eso. Sí, justo hablábamos de eso, ¿no? No topamos esos temas personales, pero... Pero sí, las siglas de Miguel son MVP, que creo que tiene 2 significados. Tiene 3. 3. Minimum Value Product, Most Value Player y el MVP de como las... o sea, de mi nombre. Claro. Miguel Villegas Pérez. Pero no fue ni con ninguna de esas connotaciones, pero ya quedé marcado. Tus viejos estaban concentrados, loco. El día que te inscribieron en el registro. Entonces, lo chévere fue que ahora mi empresa igual se llama MVP, loco. Me puse mi nombre. Como te ayudamos a desarrollar todo este hub de ideas, temas legales, financieros... para que tus ideas... Partiendo de un MVP. Para que tus ideas se hagan realidad. Entonces, esa es mi empresa y MVP es hello.com y ahí me encuentro. Qué bacán, amigo. Gracias por tu tiempo y sé que este es uno de varios capítulos. Vas a ver. A ti, Charlie. Gracias. Cuídense mucho.